¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta tercera emisión vamos a hablar con el doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, doctor honoris causa en andragogía por parte de la UNIEDPA en Panamá y doctor en ciencias de la educación. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Estamos bien y listos para comenzar. Muy bien, doctor. Bueno, pues primero que nada me gustaría preguntarle ¿qué es andragogía? Aquí yo tengo una definición sacada de Wikipedia que nos dice que es un conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños. La andragogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje. Según el doctor Alcalá, lo considera como ciencia y arte, que siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de un hecho sustentado en la institución, el ambiente, el contrato de aprendizaje y la didáctica, la evaluación y el trabajo en equipos. Todo es orientado bajo los principios de horizontalidad, participación y sinergia positiva. Bueno, Wikipedia puede tener diferentes fuentes para poder sustentar esa idea. Sin embargo, actualmente ya se ha dado todo el sustento para considerar la ciencia y además también podemos decir que está a la altura de la ciencia como la pedagogía y otras ciencias que conforman lo que conocemos como ciencias agógicas. La suma de los esfuerzos será mucho mejor que hacerlo de manera individual. Hay una frase por ahí que dice que nadie es mejor que todos juntos. Claro, recuerdo haber leído en una ocasión un artículo suyo en el cual usted manifestaba que el ser humano nunca deja esencialmente de aprender, que siempre estamos, palabras más, palabras menos, en un constante aprendizaje. ¿Me equivoco? La educación permanente, actualmente conocida como la educación a lo largo de la vida, son una de las ideas del doctor Félix Adam, un andragogo ya fallecido de Venezuela, y obviamente nos indica en algún momento que la educación es un proceso de reconstrucción y de reorganización de la experiencia. Nunca dejamos de aprender. Claro que sí. Doctor, quisiera preguntarle, desde su punto de vista, ¿la educación pública está en crisis? Sí, pero no desde apenas. La educación pública ha estado en crisis desde hace años y cada año la hundimos o la hunden más nuestras autoridades y nuestros sindicatos y todos aquellos que meten mano dentro de lo que llaman su apoyo a la educación. Creo que incluso los mismos maestros que defienden actualmente sus ideales en contra de la reforma educativa, yo preguntaba hace unos días en el Facebook, bueno, si tanto defienden la educación pública, ¿por qué llevan a sus hijos a escuelas particulares? Como te das cuenta, los protagonistas que podrían favorecer la educación pública en ocasiones son los mismos que le ponen el pie. Doctor, si bien es cierto que los factores políticos son culpables y responsables en mucha medida o en gran parte de los males que aquejan en estos momentos a la educación pública, ¿hasta qué punto es también responsable el docente? ¿Y hasta dónde puede o debe llegar el papel del educador? ¿Debe el profesor tener un papel activo en la sociedad? Y de ser así, ¿hasta qué punto? Bien, con respecto a la primera parte de la pregunta, el profesor, por llamarlo así y distinguirlo de alguien que ha estudiado una normal y que está frente al grupo en su momento, como licenciado en educación básica o primaria, ese profesor, pues yo creo que es parte del sistema, por el hecho de que incluso algunos han estudiado educación
por una forma de asegurar una plaza cuando era esto posible antes de la reforma educativa. Y también aquellos que compraron o heredaron la plaza y que pues de alguna manera rompen con la idea de que quien esté frente al grupo orientando o guiando a los niños pues debiese ser una persona con la preparación suficiente para poder desarrollarlo y prepararlo para los siguientes niveles educativos, situación que no sucede. Bueno, creo que la palabra educador es una palabra muy grande para lo que hacemos actualmente. Creo que nos quedamos simplemente en el profesor, en el caso de educación media superior y hacia arriba el docente. Pues somos aquellos que al final cumplimos un horario, cumplimos con nuestras actividades, con nuestras asistencias a lo que llamamos comúnmente como clase y desarrollamos o intentamos promover el aprendizaje de nuestros estudiantes. El profesor, vemos las películas de Pedro Infante, Cantinflas, de la época de oro de nuestro cine mexicano, y vemos que el profesor tenía un papel fundamental en cualquier localidad. Situación que con ese tipo de cosas que vemos en sus movilizaciones y más allá, ha perdido el rol protagónico que tenía, al igual que el sacerdote, dentro de una comunidad. Ya no son voces autoritarias, han perdido esa autoridad moral. Pero ese profesor o ese docente, yo he dicho en otros foros que debe ser como la mamá. De 365 días del año, las 24 horas. Quiere decir que yo, por ejemplo, no lo hago obviamente, pero vamos a poner que yo salga de una cantina todo alcoholizado, midiendo las paredes, cayéndome, y me ven mis estudiantes. Imagínense la vergüenza que me daría que al día siguiente digan, oigan, estás muy borracho ayer y cuéntase yo qué pasamos contra usted. Sería lo peor. Y todavía eso sí sucede en nuestra realidad. Hago la aclaración, no todos son así. Sin embargo, por pocos, o quizá más de la mitad, hemos perdido esa autoridad moral. ¿Existe una campaña de desprestigio contra el maestro o el maestro se desprestigia solo? ¿Piensa usted que los docentes de hoy leemos poco, nos preparamos poco o somos muy apáticos? Y esto lo digo porque en la mayoría de las ocasiones vemos algunos compañeros que, como usted bien dice, únicamente vamos a cubrir un horario y nos preocupamos únicamente por cobrar la quincena, y quizás los alumnos no nos interesan como debería. Lamentablemente, los profesores solitos han hecho lo suficiente y más para desprestigiarlo. Creo que pocos aún quedan como esos bastiones de la educación, que son ejemplos de vida para muchos más, pero realmente la mayoría, con su forma de vestir, su forma de hacer, ha logrado desprestigiar al gremio. No solo de hoy, de años atrás, los profesores leen poco. Y si hablamos de primaria específicamente, leen poco, hacen poco, porque hasta las planeaciones ya las compran en los libros que sacan diferentes editoriales. Aquí, al menos en Oaxaca, mucho tiempo los profesores compraban lo que se conocen como pruebas pedagógicas. Ni siquiera ellos tenían la creatividad o el compromiso de hacer sus propios instrumentos para evaluación, sino que llegaban a las papelerías o a las fotocopiadoras donde hacían esas pruebas pedagógicas. Me da tanto de quinto, me da tanto de cuarto. ¿Qué es lo que le daban? Pues los cuestionarios y además la clave para poder calificar. Imagínate. Tiene razón. Yo recuerdo que antes el maestro gozaba, como usted comentaba, de una imagen con autoridad y con personalidad. ¿En qué momento fue el punto en el que esto dejó de ser tan así? El momento en el que el maestro empezó a sufrir un poco un deterioro en su imagen. Yo pienso que fue inclusive mucho antes de lo que llamamos la reforma educativa. Y por otro lado,
también me gustaría saber su opinión en cuanto a la llamada reforma educativa. ¿Es buena, es mala o no es blanco ni negro? ¿Qué opinión tiene usted acerca de la reforma educativa, doctor? Habría que discutir el aspecto laboral y la vocación. La vocación actualmente ya se escucha muy poco. Sin embargo, creo que alguien que no tiene la vocación para hacer algo, obviamente lo va a hacer mal, y además de mala gana. Muchos estudiantes, cuando yo estuve en el área psicopedagógica de un tecnológico, llegaban a mí y se quejaban no de qué tan mal enseñaba el maestro, se quejaban de qué tan mal los trataba. Supongo yo que en primaria es peor. Sigo insistiendo, no es la mayoría afortunadamente, pero sí hay casos muy severos en ese sentido. Bien, con respecto a la reforma educativa, quisiera hacer el antecedente que la OCDE en el año 2010 le entrega al presidente Calderón unas recomendaciones, me parece que son 15 puntos, parecido a lo que tenemos ahora como reforma educativa, y esto se hace porque en la OCDE, por varias ediciones del examen de PISA, llamado como PISA, México ha salido en los últimos 10 lugares. Es un país que le invierte a la educación un buen capital, pero los resultados son bastante malos. Entonces, la OCDE hizo esas recomendaciones a manera de poder ir mejorando en cuestión de la educación en México, y creo que desde ese punto de vista para mí es válido. Y es válido por el hecho de que por todo el tiempo que ha estado la señora Bester Gordillo al frente del CENTE, jamás he sabido de una evaluación que le hayan hecho los docentes. Yo se lo decía hace poco a un amigo, un colega del ámbito de educación, que creo que es necesario la evaluación que pide parte de la reforma educativa por el hecho de que necesitamos un diagnóstico nacional. Si los sindicatos permitieron que se vendieran las plazas, que se heredaran a quien fuera el hijo, hija, primo, esposa, amante, quien sea, sin tener una preparación de educación y aún así aceptarlos y estar frente a grupo, cobrando obviamente como profesores, pues creo que sí es necesario tener una radiografía de los actores que ayudan al proceso de aprendizaje de los estudiantes que representan a los niños de todo México. Y por eso la reforma causa tantos conflictos al interior de los afiliados a los sindicatos. Muchos de ellos no están preparados. ¿Y por qué no están preparados? Porque no estudiaron en una normal, en una escuela donde les hayan estudiado pedagogía o algo afín. Simplemente entraron, algunos ni siquiera cumpliendo el bachillerato por la edad con la que pues el papá falleció, la mamá falleció y le dieron la plaza al hijo, a la hija, y así fueron ellos desvirtuando el rol que debiese tener la persona frente al grupo. Por eso siento que desde ahí se justifica que la parte de la evaluación que se pide dentro de lo que es la reforma educativa, que vuelvo a insistir, son recomendaciones de la OCDE. La impunidad laboral que ha tenido los profesores, específicamente educación básica, primaria, secundaria, considero yo que es justa la oportunidad. Le decía a este amigo que hice mención hace rato, que por ejemplo si le preguntemos a un oficial del ejército cómo le hacen para subir de grado, no es por antigüedad. Hay un concurso bien establecido para poder subir de grado, y si no logran cubrir los requisitos, pues hasta dentro de 2 años, algo por el estilo, tendrán otra oportunidad. Entonces, todos los que hemos estado en sectores diferentes al educativo, hemos estado sometidos a diferentes evaluaciones. El profesor, ¿por qué no? Antes, las mamás decían, pues estudia para el ejército, o para cura, o pues ya de perdis como para profesor, porque tenían al final de sus estudios asegurado una plaza para poder ejercer esa profesión. Aún siendo buenos, siendo malos, siendo pésimos, tenían asegurada una plaza. Creo que eso ya, en esos tiempos, ya no es posible sostenerlo. Es muy cierto, doctor. Parecería increíble que hay compañeros que